¿Y si te dijera que tu propósito no se busca, sino que se recuerda? Buscando mi propósito, me he sentido perdido, confundido, sin saber realmente a dónde ir. Pero ¿sabes? Un día dejé de buscar fuera y encontré algo dentro. Este video es para ti si estás cansado de buscar fórmulas, de buscar nichos, de buscar estrategias de marketing que al final no te permiten esa satisfacción, no te permiten ese gozo y no te permiten ese sentido de vida, de saber que hay plenitud en ti, porque al final no encuentras ese propósito. Entonces, si eres de los que está cansado buscando todo eso, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Rivas y ayudo a hombres y mujeres a descubrir el potencial que llevan dentro, pero no lo saben porque simplemente no lo recuerdan. Ahora, si quieres encontrar tu propósito en la vida, incluso si no sabes por dónde empezar, entonces quédate conmigo. Entonces, lo primero que quiero invitarte de corazón a corazón a que reflexiones lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la que no has encontrado el propósito o por la que cualquier ser humano no encuentra el propósito? Es porque estás buscando en el lugar equivocado. Y el lugar equivocado es afuera. Y claro, buscas en el lugar equivocado, vas a encontrar respuestas equivocadas. De hecho, el Maestro Jesús decía, el que busca, encuentra. Y claro, tú estás buscando en el lugar equivocado, que es afuera, y allá vas a encontrar respuestas equivocadas. Vas a encontrar respuestas que no te permiten darte cuenta la razón por la que tú estás en este plano terrenal. No vas a darte cuenta cuál es la razón por la que viniste a este mundo. ¿Cuál es tu proceso evolutivo? Entonces la primera razón y la más importante es porque tú buscas afuera, en el lugar equivocado. Ahora, ¿qué pasa allá afuera? Allá afuera nos enseñan que el propósito es tener un título, es tener certificaciones, es alcanzar cierto conocimiento, que a la final tú, después de alcanzar todas esas cosas, te das cuenta que no hay sentido en ellos, te das cuenta que no encuentras sentido, que por alguna razón, a pesar de que has alcanzado esas certificaciones, esos títulos o todo lo que han dicho que tienes que hacer para alcanzar tu propósito, sientes que ahí no hay sentido para tu existencia. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo he estado allí. Allá fuera nos venden cursos, estrategias, gurú, pero no hay nada de malo en ello. Lo que sí hay de malo en ello es que todos apuntan hacia afuera. Y te cuento todo esto porque yo he estado allí. Y quiero contarte rápidamente mi historia. Yo pasé años buscando mi propósito. Más o menos empecé alrededor del 2017-2018, a esta época más o menos 8 años. Y he comprado muchísimos cursos, o por decirlo de alguna manera, compré muchísimos cursos. Muchos de ellos no los terminé, unos sí, otros no. Hice certificaciones, diplomados, títulos, imagínate, muchísimas cosas. Y en medio de todo ese proceso, yo me sentía aún vacío, me sentía sin sentido, sentía que casi lograba con todos esos cursos que había hecho, casi encontraba mi propósito, pero como que de alguna u otra manera se me iba como agua entre las manos. Y sabes, cuando eso me pasaba, me sentía frustrado, me sentía perdido, sentía que todo el mundo tenía claridad, menos yo. Pero un día decidí dejar de buscar afuera, de
escuchar a mucha gente afuera y empecé a escucharme a mí. Y cuando empecé a escucharme, todos esos cursos, todas esas experiencias pasadas que había tenido, empezaron a cobrar sentido. Y empezaron a cobrar sentido a tal punto que dentro de todos mis estudios, de hecho en este momento estoy haciendo un curso de filosofía para entender un poco el mundo, hoy en el siglo XXI en el que estamos viviendo, y leyéndome un libro de Platón, se llama La República, que te recomiendo te lo leas, y específicamente leyendo el capítulo 7, el mito de la caverna, que te lo voy a contar muy rápido en términos muy generales. Él explica que en este mundo vivimos en una caverna, en una oscuridad, donde hay mentira, donde hay premios, donde hay honras, donde hay reconocimiento, y que solamente cuando una persona puede salir de esa caverna, de esa oscuridad, y asciende a la luz, se da cuenta realmente quién es, se da cuenta lo que son las cosas, dicho de otra manera, se da cuenta de la verdad. Y yo leyendo ese capítulo 7 del libro de la República, la cual te recomiendo te lo leas, por favor, leyendo ese libro me di cuenta de mi propósito, porque estaba mirando hacia adentro. Me di cuenta que mi propósito era ser luz, despertar conciencia y razonar desde la esencia divina que habita en nosotros. Y sí, fue haciendo una introspección, una dialéctica, así una conversación interna conmigo sobre el mito de la caverna, que llegó a mí una eureka, un insight, una epifanía de mi propósito. Y entonces me di cuenta que esos 8 años de recorrido, de comprar cursos, de comprar mentorías, que yo había considerado como un error, como una equivocación, no era otra cosa más que un camino de preparación para este momento de epifanía que yo estaba viviendo. Que todos esos años que yo había considerado y que muchos alrededor mío como equivocaciones, como errores, eran un aprendizaje que me estaban preparando para ese insight al momento de leer el mito de la caverna, al momento de hacer introspección sobre ese mito. Entonces me di cuenta que el propósito no es una meta, sino que es un camino, es un proceso que puede demorar una semana, un año. A mí me ha tomado 8 años y puede que en el proceso siga evolucionando. Cuéntame tú aquí abajo en los comentarios cuántos años llevas buscando tu propósito. Cuéntame aquí en los comentarios si has comprado cursos y no los has terminado, y si has comprado cursos y los has terminado, ¿has encontrado tu propósito? Así que una de las cosas más importantes que quiero resaltar aquí dentro de mi proceso, de mi propia experiencia, es que lo que parecía que no era mi camino, haciendo todas esas cosas que he mencionado, eran exactamente mi camino para encontrar mi propósito. Exactamente mirando afuera y mirando afuera, me di cuenta que ese no era el camino. Y me di cuenta que tenía que mirar hacia otra dirección. Y volví a mí. Hice introspección. Y aquí recordar al maestro Sócrates. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Solamente cuando tú haces introspección, cuando miras hacia adentro, puedes conocer todo el poder que hay en ti. Puedes saber hacia dónde vas, saber cuál es la dirección, la razón por la que estás en este mundo. Y puedes comprender que todo lo que eres, todo lo que tienes y todo el servicio que puedas ofrecer en este mundo es con una única razón, y es para tu proceso evolutivo en este plano terrenal. Entonces podemos concluir que el verdadero propósito empieza con el autoconocimiento y no con fórmulas.
Y ahora, entonces, ¿qué es realmente el propósito? Y para entender qué es el propósito, es decir, para poder ver la luz, para saber la verdad de esto, hay que hacer como en el mito de la caverna. Y es que hay que bajar a la oscuridad, hay que bajar a la caverna para darse cuenta que no estás, para darte cuenta que estás en la oscuridad y que necesitas salir a la luz. Necesitamos equivocarnos, necesitamos fallar, y no porque sea malo fallar y no porque sea malo equivocarse, sino porque es el camino para poder acertar. Entonces, de la misma manera, para definir qué es el propósito, vamos a definir lo que no es. Vamos a ir a la oscuridad de lo que no es, para luego llegar a lo que es. Bueno, el propósito no es un destino, no es un lugar donde uno llega y llegué y encontré mi propósito. No, lo digo por experiencia. 8 años de verdad, de corazón les digo, comprando cursos, haciendo mentorías, leyendo, haciendo certificaciones. Y no es una llegada. Me di cuenta que el propósito no es un destino, sino que es un camino, es un recorrido, es un proceso evolutivo. Eso es, no es un destino, es un camino. Y probablemente ese camino no nos gusta, a veces no lo queremos, ese camino puede demorar 1 año, 2 años, pero lo que quiero que te lleves es que ese es el camino que necesitas prepararte para cuando llegue el momento. El propósito ahora no se encuentra. El propósito se descubre. ¿Y cómo se descubre? Caminando. Cuando tú reflexionas, cuando haces introspección, cuando te pausas, cuando te escuchas. Allí descubres el propósito. No lo encuentras, lo descubres. El propósito no está allá afuera. El propósito no está en la aprobación de otros. No está en la fórmula, no está en la estrategia de marketing. El propósito lo descubres cuando empiezas a vivir desde la verdad y dejas de vivir desde la apariencia. Allí lo descubres, cuando empiezas a vivir desde la verdad y dejas de vivir desde la apariencia, desde las máscaras. Así que para descubrir el propósito necesitas darte cuenta de la verdad. Y esa la descubres en el camino. Porque solamente cuando descubres la verdad, eres libre. Ya no estás preso, ya no estás atado esperando a que alguien te libere y te diga cuál es tu propósito. Lo descubres por ti mismo. Puedes salir a la vida, puedes salir al mundo a hacer eso y a cumplir esa misión por la cual tú estás aquí en este plano terrenal. Allí hay libertad. De hecho, Jesús mismo dijo, el Maestro Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Solamente cuando descubras la verdad serás libre y ya no dependerás de factores externos para saber cuál es tu propósito. Para saber que tu propósito no es un emprendimiento, que tu propósito no es una manera de hacer dinero, que tu propósito es la razón por la cual viniste a este mundo a evolucionar. Y es a través de ese proceso evolutivo que te vas a ganar la vida, ¿no? No es ganarte la vida tu propósito. Tu propósito es la razón por la cual tú viniste a este plano terrenal y la descubres caminando. Ahora sí, entonces te comparto 3 pasos para comenzar a descubrir tu propósito si aún no lo sabes. Y para ello vamos a ir al tablero. Bueno, ya aquí dentro, ya aquí en el pizarrón, entonces te quiero compartir los 3 pasos para comenzar
si no sabes por dónde, quiero compartirte esto de corazón, desde mi experiencia, desde todo eso que llamamos fallas, que no son otra cosa sino un aprendizaje. Entonces el primer paso, si no sabes por dónde, es haz silencio. Es súper importante que apaguemos todo el ruido externos. Estar mirando por internet, por las redes sociales, ¿cómo encuentro mi propósito? Apaga todo eso y haz silencio, empieza a escucharte. Acuérdate de esta frase: el propósito no grita, el propósito susurra, y puedes escuchar el susurro solo en el silencio. Ahora vamos con la número 2. La número 2 es obsérvate. Obsérvate qué te hace vibrar, qué te hace moverte a hacer algo sin que nadie te lo pida, sin que sea el dinero, sin que sea la aprobación de otros, sin que sea lo que los programas de esa sociedad te han metido, que es lo que quieres que tú seas. Obsérvate qué realmente te hace mover, que viene de dentro. Y número 3, muy importante, honra tu historia. Cada paso que has caminado, incluyendo lo que llamas fracasos, equivocaciones, eran parte del diseño, eran parte del mapa para llegar a ese propósito. Y si te sientes perdido, no estás fuera del camino. Recuerda, no estás fuera del camino, estás justo donde debes estar para despertar. Déjame en los comentarios qué parte de este mensaje resonó contigo. Ahora, ¿sientes que estás más cerca de entender por qué estás donde estás? Y si quieres seguir despertando conciencia, dale me gusta a este video, suscríbete para seguir despertando esa conciencia, porque aquí estamos para recordar la verdad que siempre ha estado en ti. Nos vemos.